Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos damos cita para iniciar un taller de escuela de padres que puede hacernos mucho bien para la vida familiar, sobre todo porque estamos viviendo una época que nunca antes habíamos vivido y estamos ahorita llamados a estar en el hogar. Ordinariamente, cada uno de nosotros desarrolla distintos roles en distintos lugares y el hogar pocas veces nos vemos entre semana, convivimos más bien en fin de semana, pero tenemos ya casi un mes que estamos ahí en el hogar, resguardados para evitar la contaminación, y muchas veces los lazos fraternos de la familia que deberían de intensificarse empiezan a tener dificultades. Por eso hemos querido brindar estos temas dentro de la escuela de catequesis para los padres de familia, una escuela para padres de familia, que nos ayuden a llevar una vida con más armonía. Nos acompaña el licenciado Enrique Gutiérrez Pacheco, ya es conocido por muchos de ustedes aquí en la parroquia, que tiene estudios en psicología y también en ciencias de la familia y que nos ha brindado ya el apoyo en la capacitación de papás y padrinos, en la preparación previa a los sacramentos. Viene ahora, lo he invitado y aceptó con mucho gusto para brindarnos esta ayuda, esta orientación. Bienvenido, licenciado, esta es tu casa y qué bueno que nos acompañas. Dejo pues ya todo en manos del licenciado Enrique. Él va a exponer el tema y si alguna persona tiene algún comentario, alguna pregunta, por medio de la página pueden ustedes hacer sus comentarios y nosotros se los haremos llegar. Ojalá pues esto sea interactivo para que no sea solamente un monólogo. Muchas gracias, nuevamente bienvenido. Gracias. Gracias, señor cura, y gracias a todos nuestros amigos de la comunidad de Zapopan Estadio. De verdad, para mí es un gusto estar con ustedes ahora a través de esta red tecnológica, ¿verdad?, que tenemos gracias a Facebook, para que vean ustedes que Facebook no es nada más andar compartiendo chisme, mitote, haciendo argüende de la vecina, de la comadre, sino también un medio que nos permite capacitarnos y formarnos para la vida, sobre todas las cosas en el plano psicológico, en el plano social, el plano espiritual, por supuesto, y claro está, pues con más razón en estos tiempos en los que nos estamos dando cuenta de que estamos en una verdadera crisis social. Y es por eso que le agradezco mucho al señor cura Eduardo por la invitación, a todo el equipo aquí tecnológico que tenemos detrás de cámaras y sobre todas las cosas a ustedes, pues estimados, vamos a llamar internet videntes, ¿verdad? Porque no estamos en la televisión necesariamente, pero gracias por sintonizar esta frecuencia. Me imagino que todos ustedes, pues bueno, son padres de familia de aquí de la comunidad, quizá uno que otro padrino, madrina, excelente, pues bienvenidos sean a este tema. De antemano comentarles que es un tema muy importante porque, bueno, estaremos hablando, ¿no?, de esto que la cuarentena, debido a la crisis del coronavirus, pues nos ha provocado últimamente, ¿no? Y sabemos precisamente que esta cuarentena que nosotros estamos viviendo, pues se debe precisamente a esa pandemia del coronavirus, que ya muchos sabemos lo que es, en qué consiste. Por ahí hay muchos mitos, que si surgió del murciélago, que si fue un chino el que se comió el murciélago. No sabemos a final de cuentas de que es una infección de origen animal, sí lo es, de que es un virus que está afectando a la humanidad, sí lo es, sin importar nacionalidad, condición económica, ni mucho menos. Y en ese caso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta
que debemos de cuidar nuestra salud en este momento, sobre todas las cosas, porque estamos en una fase crítica. Eso ya lo hemos escuchado en las conferencias del gobierno, ya lo hemos escuchado en los medios de comunicación, y además sería muy importante como que a la par hablar de otra pandemia que está surgiendo lamentablemente y que es precisamente la inestabilidad en las familias debido a este confinamiento. Qué importante es entonces que nosotros nos pongamos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestra casa. De antemano, yo sé que todos ustedes que nos están viendo, porque son de esta comunidad de Zapopan Estadio, no son personas que batallen, que tengan problemas. Yo sé que se la están pasando de maravilla con sus hijos queridos, chulos, preciosos. Yo sé que están disfrutando enormemente de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y en ese caso, necesitamos entonces sentirnos valerosos y felices de esa familia que tenemos, ¿no? De antemano sé que están disfrutando esta cuarentena conviviendo con sus hijos, conviviendo con su marido, con su esposa y con toda la gente que les rodea, ¿no? Precisamente vamos a tener este tema que se llama Juntos pero no revueltos. Suena como a programa de televisión, yo lo sé. De hecho, me inspiré en ese programa para darle título a esta charla. Sobre todo porque vamos a hablar de cómo convivir en este tiempo de cuarentena sin morir en el intento. Y vaya que hay ocasiones en que ya no sabemos qué hacer con la familia. A todas esas personas que nos están sintonizando a través de Facebook, les invitamos a compartir sus dudas, comentarios. Tenemos ahorita ya por ahí 65 personas que están al corriente, qué bueno. Salúdenos ahí con un like y pónganos sus dudas y preguntas a lo largo de este tema. Fíjense que me gustaría entonces empezar a hablar acerca de lo que el COVID nos ha traído a todos nosotros. En un primer lugar, vale decirlo, nos ha traído una crisis psicológica terrible. Ya no nada más una crisis de salud física como lo estamos viendo en los hospitales que se ven ya abarrotados de personas enfermas. Es una crisis también psicológica, una crisis de salud mental y hasta cierto punto también una crisis espiritual. Porque es entonces donde el ser humano seguramente ha llegado a sentirse abandonado por Dios, cuando realmente debemos darnos cuenta que Dios está más con nosotros en este momento. Y antes de hablar de esto, pues precisamente hablemos de esa crisis de salud mental que estamos experimentando. Yo no sé si tú, querido internet vidente, has experimentado miedo debido a todas las noticias que vemos hoy en día en internet y en televisión. Yo no sé si de repente te has pasado todo el día lavándote las manos, desinfectándote, sanitizándote de pies a cabeza con tal de no llevar el virus a tu casa. Yo no sé si has entrado hasta cierto punto en esa especie de psicosis de perder el control incluso del día en que vivimos, del tiempo en el que estamos. Sépanlo, estamos viviendo una crisis de salud mental increíble porque hay un miedo tremendo de salir a las calles, Y no solo por un contagio, y qué bueno que no salgamos porque hay que quedarnos en casa, pero también el miedo que nos está dando la inseguridad, que estamos viendo cómo crece a marchas tremendas. Y más porque con tanto recorte de empleo, pues lógicamente hay personas que pues, no tienen una fuente de trabajo. Y hay muchos que están saliendo a delinquir a las calles. Aquí en la colonia de la parroquia no se ve la delincuencia, eso es muy bueno, ¿no? Entonces, dice el señor cura, bueno, sépanlo. ¿Estamos experimentando miedo? Sí, pero también estamos experimentando terribles crisis de ansiedad. Y sépanlo, estimados videntes, ansiedad no es la prisa por querer hacer las cosas. La ansiedad es todo un problema psíquico que tiene un trasfondo muy grande, tanto mental como físico. Yo no sé si de repente has sentido como una sensación en tu pecho, así como si te lo apretaran, y de repente uno puede llegar a pensar, chin, me va a dar un infarto. Pero sepan lo que muchas veces esa opresión es ansiedad. Por el miedo que tenemos, se comprime nuestro corazón. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Las noticias, toda la situación que estamos viviendo, cuando uno va al súper, de que pasen uno por uno, ver a la gente con cubrebocas, con sabe cuántas cosas para protegerse. Yo creo que hasta cascos de motociclista traen las personas ya. Pues de repente hay personas muy susceptibles y pueden experimentar esas crisis de ansiedad. Incluso crisis también por estar dentro de casa.
que de eso hablaremos más a fondo en un momento, ¿verdad? Sobre todo los que viven con el suegro o con la suegra. Y luego tenemos también algo llamado depresión. La depresión también es una epidemia que nos está atacando duramente hoy en día. Y esa depresión, sépanlo, no se supera con un simple, ay, ánimo, échale ganas, tú puedes. No, la depresión también es un problema serio. ¿Y cómo no experimentarla si estamos casi todo el tiempo metidos en el mismo lugar? Si estamos con las personas que tenemos ahí alrededor y no nos sabemos comunicar con ellas. Nos sentimos amenazados en lugar de queridos. No nos sentimos valorados, no nos sentimos importantes. Claro que podemos llegar a experimentar también esta sensación, ¿no? Luego tenemos otro problema, déjenle doy un trago, salud, es agua. Tenemos otro problema también muy importante, la desesperación. Llevamos ya prácticamente un mes en cuarentena y hay personas que sienten que esto ha sido una eternidad, Sobre todo aquellas personas que no tienen paciencia, aquellas personas que de repente les cuesta trabajo controlarse y también las que tienen necesidad de salir a trabajar. La falta de empleos, el cierre de empresas, el cierre de muchos negocios no esenciales ha llegado a provocarnos también esa desesperación en familia. Sobre todo si tú, papá o mamá, te quedaste sin chamba para mantener a tu familia en estos tiempos. Claro que es una situación difícil, claro que es complicado. Y claro está que este confinamiento, este encierro, nos ha traído otras cosas también bastante importantes. Fíjense bien algo muy fundamental. ¿Cómo les va en su casa? A ver, amigos de Facebook, pónganos ahí cómo les está yendo del 1 al 10. Siendo 10, excelente, y siendo 1, ya lleva mediocito. Fíjense, necesitamos reflexionar. Hoy en día se están dando muchos conflictos familiares en todas direcciones, principalmente entre papá y mamá. Hay parejas que ya no se aguantan, de por sí ya no se aguantaban desde antes de casarse, y ahora con el confinamiento menos, porque están todo el tiempo en la misma casa con la misma persona, aguantando su necedad, su terquedad. ¿Qué pasa? Ahí es donde muchos se preguntan por qué no me hice sacerdote como el padre Lalo, pues con razón lo vemos tan contento a él, ¿verdad? O por qué no me hice religiosa, dirán algunas damas, ¿no? Sépanlo, la crisis de pareja es algo tremendamente importante que debemos de atender. Y ahorita les voy a dar algunas pautas para saber cómo. Otro conflicto que estamos viendo mucho en las familias es el que se tiene también con los adultos mayores. Sabemos de antemano que tenemos que cuidarlos porque son una de las poblaciones de riesgo ante esta pandemia. De hecho, la gran mayoría de personas que han sufrido coronavirus han sido mayores de edad, en el sentido pues ya personas de la tercera edad. Sabemos que estas personas también pueden llegar a experimentar una sensación no solo de impotencia, sino de inutilidad. Y esto es algo que a veces los ancianitos de la familia se lo quedan callado para no hacer problemas. Pero pónganse a pensar en un abuelo, en una abuela que ya no pueden hacer nada por su familia en el sentido económico, en el sentido de trabajo. Y ante esta crisis, figúrate cómo se han de sentir. Por eso tantos problemas con los abuelitos de la casa, por eso tantos problemas con la familia que ya tiene cierta edad avanzada, ¿no? Agrégale también los conflictos, claro está, entre padres e hijos. Y vaya que a veces ya no sabemos si es una penitencia que nuestro Señor nos está poniendo o de verdad, ¿qué será? Que los hijos hacen berrinches, chantajes, dramas. Si antes no se despegaban del celular, ahora menos. Y más con toda la tarea que les están dejando en las escuelas. Digo, aquí en la catequesis de Zapopan Estadio no les dejan tarea pesada ni mucho menos, y ustedes saben que la catequesis virtual aquí es a todo dar. Pero créanmelo, estimados padres de familia, el estar de maestros suplentes de nuestros hijos puede provocar dos cosas. O realmente valorar el trabajo que hacen los maestros, o no saber dónde esconder la cabeza del miedo y de la desesperación de ya no saber qué hacer. Entonces, qué importante es que nosotros pensemos qué estamos haciendo, ¿no? Fíjense, ya se nos comunica por ahí Irma Bautista Verónica, saludos Irma,
que dice que ella califica su vida en familia ahorita entre un 7, 8, pero a veces baja hasta el número 1. Sobre todo, ¿verdad?, en el fin de quincena, que para qué les cuento yo. O sea, de verdad, gracias Verónica por compartirnos tu experiencia. Y así como ella, muchas personas también han experimentado esa crisis, han experimentado esos sentimientos de miedo, de terror, de frustración. Es importante ver entonces hasta dónde esta pandemia nos está afectando. Hablábamos de los problemas de padres a hijos, los hijos ya no quieren dejar el celular para nada. Los hijos se la pasan emberrichándose sin importar si tienen 2, 3, 4, 10, 15, 40 años. Y los padres de familia tienen que saber cómo lidiar con eso. Y por supuesto los conflictos típicos entre hermanos en casa. Todo esto es importante que le echemos ojo, y que nos preguntemos qué tanto en nuestro hogar esto está pasando. ¿Qué tanto en nuestra familia se está experimentando una crisis porque no nos sentimos respetados en nuestra privacidad? Porque no nos sentimos escuchados por la gente que nos rodea. O no sabemos qué hacer con tanto tiempo que tenemos sin hacer nada. Y es ahí entonces, mis estimados amigos, donde debemos de analizar y preguntarnos algo, ¿Será que fue el coronavirus el que provocó que las familias tuvieran conflicto? ¿O será que las familias ya venían arrastrando quién sabe cuántos conflictos desde antes y hoy se están agudizando? Yo me inclino más por la segunda opción. Hay familias que antes de la cuarentena no conocían a sus hijos porque no compartían tiempo con ellos para nada, Había padres que se la pasaban todo el tiempo chambeando bien a gusto, fuera de casa, mamás igual también haciendo de las suyas, chambeando a todo dar. Y fíjense entonces qué es lo que pasa hoy en día, que estamos en este momento. Nos estamos dando cuenta de que no conocíamos a las personas que tenemos ahí. Nos estamos dando cuenta del pobre manejo de emociones que nosotros tenemos. Tenemos que buscar alternativas, como lo dice Lilia Ruiz en un mensaje, dice que nos funciona la oración y mantenernos ocupados, por supuesto. Gracias Lilia por esos remedios que son remedios excelentes, de eso vamos a hablar más tarde. Entonces veamos precisamente todo lo que el coronavirus ha arrojado a la luz. Nuestro pobre manejo de emociones. Nos enojamos de todo, andamos tristes a cada rato, ya no sabemos ni por qué motivo alegrarnos, ya ni siquiera hay fútbol para gritar gol, caray. Y algo que también es importante, veámoslo, ¿no? También nos estamos dando cuenta de nuestra falta de habilidad para comunicarnos. No sabemos hablar, mucho menos sabemos escuchar, mucho menos vamos a observar las emociones de nuestros hijos, de nuestros padres. Otra cosa que se ha arrojado a la luz con esta contingencia, lo poco que realmente nos valoramos en familia. Esos papás que pensaban que dándolo todo materialmente a sus hijos ya estaban cumpliendo, ahorita se las están viendo negras, en el sentido de que precisamente no hemos valorado la parte tan importante de nuestros hijos, y esa es que son personas que están en proceso de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. Otra cosa que también se ha arrojado con esta cuarentena es la falta de imaginación para manejar el tiempo libre. Y es ahí entonces, estimados amigos, donde deberíamos de preguntarnos qué es todo lo que estamos viendo ahorita en nuestra familia. A lo mejor ahora realmente estamos conociendo a ese esposo con el que nos casamos, esa esposa con la que alguna vez dijimos sí acepto, felizmente, ¿verdad? Qué importante es reflexionar entonces lo que también esta cuarentena debería sacar a la luz. Oye, pues en esta cuarentena también deberíamos de sacar esa fuerza para afrontar las crisis, Una fuerza que los psicólogos llamamos, para que suene así medio rebuscado, así medio fashion, ¿verdad? Resiliencia. La capacidad de adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestra esencia, por más fuertes que sean los problemas. ¿Qué tanta resiliencia estamos desarrollando? ¿Qué tanta tolerancia a la frustración estamos teniendo ahora que no podemos salir a pasear a la playa, a Chapala ya de perdida? Otra cosa también que esta cuarentena debería de lanzar a la luz,
la creatividad para llevarnos mejor con las personas que nos rodean, Dentro de esta creatividad hay muchos padres de familia que ya no les quedó de otra más que ponerse a jugar Fortnite y Free Fire con sus hijos, esos juegos en red, ¿verdad? Ya no les quedó de otra. Y ya hasta se enviciaron los papás con semejante juego. Bueno, pues qué padre que te hayas involucrado con tus hijos. Pero hay otras personas que piensan que la cuarentena es ahí, toma el celular todo el día y deja de darme lata. Es más, ya hasta los pusieron a meses sin intereses en casi todas las tiendas para que todos tengan en qué invertir el tiempo. O más que invertirlo, perderlo cuando no se saben usar los recursos tecnológicos. Y otra cosa también que esta crisis debería de sacar en nuestra familia es esa fe, esa esperanza, esa espiritualidad, esa sensación, o más que nada, esa piedad. Vean ustedes la Semana Santa que pasamos a nivel iglesia, Una Semana Santa fuera de serie. Yo creo que desde la Edad Media no se vivía algo así, seguramente en aquel tiempo con la peste negra y ahora con esto que estamos viendo del coronavirus, ¿no? Una Semana Santa diferente en la que no hubo actos devocionales al público, en la que las celebraciones litúrgicas fueron totalmente a puerta cerrada. ¿Qué tanto nos dedicamos a trabajar nuestra espiritualidad en esta cuarentena? ¿O ya se nos olvidó viendo series en Netflix? Qué importante es entonces también pensar esto. ¿Qué tanto las crisis están sacando esas capacidades que tenemos las personas? Muchos padres de familia decían antes, oiga, es que no tenemos tiempo de estar en familia. Y ahora que lo tenemos, caigamos en oración, no sabemos qué hacer con él. Amigos que nos están siguiendo, comenten sus dudas, preguntas, comentarios. Miren, escribirlo hasta les va a servir de terapia. Se van a sentir más livianos al soltarlo a la internet para que todos lo veamos. Ya tenemos ahí 100 personas que están siguiendo la transmisión. Gracias, compártanla con las personas que lo rodean. Entonces, en resumen, estamos viendo nosotros toda esta crisis que se ha gestado a raíz del coronavirus. Estamos viendo la situación económica en la que hemos caído. De verdad, el dinero hay que cuidarlo como no tienen una idea. Estamos viendo también toda la situación de crisis sanitaria que hay, hospitales que ya están empezando a llenarse, equipos médicos deficientes, y estamos viendo también la escasez de personal de salud e incluso la falta de respeto hacia el personal de salud. Oye, ya me los andan bañando en cloro en todos lados. Qué importante es entonces ver, por un lado, esas crisis a nivel social y por otro lado, la crisis familiar que estamos viviendo. Seguramente, estimado amigo que nos estás viendo, estimada amiga que nos estás viendo, has experimentado hasta cierto punto ese desánimo, esa falta de esperanza, esa falta de fuerza que de repente ya no sabemos de dónde sacarla. A lo mejor nos hemos sentido solos, aún rodeados de tantas personas en el mismo hogar. Y quizá nos hemos sentido juzgados, atacados, criticados por nuestra propia familia. Es el momento entonces de que aprendamos precisamente lo que significa tener fe en Dios y en nosotros mismos y levantarnos de las caídas. Es el momento en el cual tenemos que creer más en nosotros mismos también. Tenemos que empezar a darnos nuestro valor como personas, no exigiéndolo a gritos y golpes, sino creyendo en nuestra dignidad humana. Y otra cosa muy importante, este momento, más que para fomentar división en la familia, tiene que ser un momento de unidad. Tiene que ser un momento de limar asperezas con las personas que nos rodean, de pedirle perdón a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos con quienes de repente se nos ha pasado la mano. Es el momento de valorar un plato de frijoles con tortillas, de valorar la escasez para poder en un futuro gozar de la abundancia. Vean la sociedad en la que estamos viviendo. Ya no hay tolerancia a la frustración. Y de hecho es parte de lo que vamos a hablar en la siguiente charla que vamos a tener la siguiente semana.
de cómo hoy a los hijos los estamos echando a perder, dándole a la criatura todo lo que pide, como lo pide, cuando lo pide, a la hora que lo pide, de la manera que lo pide. Y más en esta cuarentena, que no queremos que se la pase molestándonos, por no decir platicando con nosotros, externándonos sus dudas y queriendo dialogar. Qué importante es entonces asumir nuestro papel de padres, asumir nuestro papel de autoridad en casa, y como autoridad, no nada más dedicarnos a mandar como a veces se puede pensar, sino dedicarnos a dar ejemplo de lo que buscamos y sobre todo, aprender a consolar a las personas que tenemos en casa. Consolar no significa dar falsas esperanzas, ni tampoco nada más dar golpecitos en la espalda amistosos, ¿verdad? O darle me encanta en el Facebook a sus fotos, o me importa, como esa nueva reacción que ahorita está circulando. Pónganos un me importa ahí en la charla en vivo que tenemos ahorita. De verdad veamos qué está pasando en los hogares. Entonces, precisamente, en esta escuela de padres que vamos a tener de manera emergente a raíz de esta contingencia, vamos a profundizar en estos aspectos. La crianza de los hijos, la comunicación en pareja, por supuesto, el manejo de nuestras emociones, la creatividad para superar las crisis y saber manejar el tiempo de forma adecuada. Y al hablar de manejar el tiempo, qué importante es entender esto. No se trata de perder el tiempo de esta cuarentena, que nos queda un mes más, no se trata de perderlo, de buscar la manera de que se vaya, no. Se busca de que aprovechemos ese tiempo para crear, para buscar alternativas, para buscar cosas nuevas que nos unan más en familia. Y por eso hay algunas recomendaciones que me gustaría mucho compartirte en este momento. Nos quedan prácticamente 15 minutos y los quiero aprovechar muy bien. Primera recomendación, ya la decía nuestra amiga Ana Lilia, que se comunicó hace un rato, la oración. Como católicos que somos, como cristianos que somos, tenemos una de las mejores alternativas para ganar esa paciencia, para soportar las crisis, la enfermedad, el dolor. La oración, sépanlo, es una chulada, Es una chulada cuando la haces de corazón. Es una chulada cuando de verdad te quieres comunicar con tu Creador y entregarle todo lo que eres. Es una chulada cuando te dedicas en silencio a contemplar lo que tienes a tu alrededor. Y no hablo de las cosas materiales, hablo de las personas que están contigo. Hablo de esa mascota que te menea la colita cuando camina por tu casa. Hablo de esos árboles y esas plantas que tienes en tu hogar. Es el momento de agradecerle a Dios por todo esto. Y en lugar de estarle reclamando, ¿por qué, Dios mío, por qué nos mandaste semejante pandemia? Estarle agradeciendo por un día más de vida y por un día más de salud. Nada más imaginen, estimados amigos, ¿qué sentiríamos si de repente nos dicen, ¿saben qué? Nos vamos a llevar a su papá porque tiene síntomas de coronavirus, ya no lo va a poder ver ni se va a poder despedir de él. Qué impotencia la de los países europeos, donde la crisis ha tomado miles de vidas en esas medidas tan duras de aislamiento. Imagínate que un familiar tuyo, no lo podemos negar, digo, toca madera si la tienes cerca, pero ¿qué pasaría si a un familiar tuyo le llega a pasar esto? O no necesariamente esto del coronavirus, cualquier otra cosa. Y lo peor, que eso le pasó teniendo un problema contigo. ¿Cómo te sentirías? Imagínate la culpa que te vas a cargar después. Qué importante es que en este momento precisamente aprovechemos para limar esas asperezas. Aprovechemos también para conocer a la gente que nos rodea. Y una de las mejores maneras de conocer a las personas que nos rodean en casa, no me la van a creer cuál es y hasta me van a llamar anticuado, anciano y no sé qué tantas cosas, Los juegos de mesa. Esos típicos juegos de mesa de antaño, ya sabes tú, juego de la oca, serpientes y escaleras, a lo mejor la lotería. Esa clase de jueguitos ayudan muchísimo
a convivir, a saber quién me rodea, cómo se comporta, cómo lidia con las pérdidas y las ganancias. Y eso es algo que ahora se nos olvida porque cada quien tiene en la casa una pantalla en la cual escudarse. Papá tiene su pantalla, mamá tiene su pantalla, el hijo menor tiene su pantalla, la hija mayor tiene la suya. Ya no más falta que hasta el perro tenga smartphone. Y como cada quien está viviendo su realidad a su antojo, se nos olvida vivir la realidad en familia. ¿Qué pasaría? Digo, ahorita de por sí ya sabemos que no podemos salir a la calle libremente. Y los que salimos a la calle por alguna razón de fuerza mayor, pues tenemos que traer bozal, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si estando en tu casa se va la luz y por ende el internet? Imagínate el grito en el cielo que van a pegar tus criaturas. Y ya no nada más las criaturas, el esposo o la esposa. Entonces más vale prevenir que lamentar. Y en lugar de tener nada más una forma de recrearnos, debemos de recurrir a las cosas de antaño que funcionan con luz o sin luz, Algo que es muy importante también y que no debemos de pasar inadvertido es el buscar trabajar en nosotros mismos. Hacer ejercicio en casa es una buena alternativa. Muchas personas dicen, chin, Dios mío, ¿por qué me castigas? Apenas que me había propuesto hacer ejercicio y me lo cerraron por coronavirus, ¿verdad? Y de la depresión se van a comer un pastel de chocolate. ¡Qué hipocresía, por Dios! Que nos guarden una rebanada, aquí habemos 3 personas, guárdenos una cada quien. Entonces, qué importante es ver esto también. El ejercicio físico, pero también el ejercicio mental y el ejercicio espiritual. Ejercicio físico, ya lo sabemos, ¿verdad? Aeróbics, cosas que se puedan hacer en casa. Ejercicio mental, la lectura, de repente memoramas, crucigramas, sopas de letras. Y por qué no decirlo también el ejercicio espiritual, la oración, el ayuno, la penitencia y la caridad. Aunque ya se acabó la cuaresma, esas 3 cosas también nos pueden ayudar muchísimo a ganar esa tranquilidad espiritual que tanto necesitamos. Y bueno, ha llegado la hora precisamente de leer algunas de las interacciones, comentarios, preguntas que hicieron en redes. Vamos a ver quiénes se comunicaron con nosotros. Oigan, aquí es un estudio de televisión profesional, miren hasta las notas así en hoja y todo. Qué chulada de maíz prieto. Bien, nos dice Guadalupe Rodríguez Guevara, felicidades, muchas gracias. Es un esfuerzo que hace la parroquia para todos ustedes. Tenemos también, dice Caro Cortés, me da miedo enfermarme cuando salgo a trabajar y contagiarme. Me da miedo traer el virus a casa con mis 2 hijos. Y así como tú estás en tu situación, Caro, hay muchas personas, sobre todo el personal de salud, que salen de sus casas con miedo a volver infectados. Algo que debes de hacer, y todos nuestros amigos que nos escuchan, sigamos las medidas de higiene, por supuesto. Tratemos de no tocarnos la cara con las manos sucias. Tratemos de estar lavándonoslas constantemente, pero no a cada ratito así exagerado. Hay gente que cada minuto se echa gel antibacterial. Ya nomás les falta tomárselo para matar al virus por dentro. No se trata de eso. Cuídense, ocúpense, no se preocupen, actúen. Y no se la pasen todo el tiempo en el prejuicio del qué va a pasar. Hay que cuidarnos, hay que seguir las medidas de precaución, pero también hay que tener fe y esperanza en Dios. Hay 2 tipos de personas, las que de repente dicen, es que Dios se va a encargar de cuidarme, y hasta van y tocan todo en la calle con las manos sucias. No, hombre, caray, espérate. Bien dice el refrán, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tú haz tu parte cuidando tu higiene y Dios hará la suya también, haciendo su voluntad. Saludos, Caro. Luego nos dice Blanca Frías, gracias por esta transmisión, gracias Blanca por presenciarla, aquí estaremos la siguiente semana. Irma Bautista dice nuestra calificación 7. Bueno, muy honesta. Lilia Ruiz ya la escuchábamos, decía 8. Verónica Ávila ya la comentamos. Dice que también su calificación de 8 a veces baja a 1, pero luego sube al 10, como toda una montaña rusa, ¿verdad? Y luego dice Julio de San Martín.
Julio de Montecristo, vámonos, mucho patrono. Dice, quiere salir, entiende la contingencia y busca distraerse jugando, leyendo, estudiando y haciendo travesuras. ¡Ah, qué bueno! Los niños tienen que aprovechar este momento para estudiar, pero también para ser amados por sus padres y aprender a amar a sus padres. Y luego nos dice también aquí Caro Cortés, dice otra vez, gracias a Dios, mis 2 hijos son excelentes niños, nos hemos organizado bien para sus tareas y las clases online y me ayudan con los quehaceres domésticos. Ya se nos adelantó al tema de la siguiente semana, pero es bien importante esto que nos está diciendo Caro, ¿eh? Enseñen a sus hijos a trapear, enséñenlos a barrer, enséñenlos a manejar la lavadora, la estufa, la licuadora, a menos que sean niños de brazos todavía te la paso, ¿no? Que estén muy chiquitos. Pero si tu hijo tiene 15, 40 años, enséñalo ya, no le hagas todo. Luego tenemos aquí, dice también Caro, lo que me inquieta es que los productos básicos subieron mucho de precio y el sueldo sigue siendo el mismo. Y la incertidumbre de la enfermedad. Es ahí donde tenemos que tener un plan B para activar nuestra economía en familia. Cosas que hoy se están necesitando mucho, alimentos, cubrebocas, gel antibacterial. Hay que buscar alternativas también de negocio. Tenemos, dice a Carmen López, bien, una oportunidad de aprender tolerancia, excelente y vaya que muy grande. Dice Lilia Ruiz, lo que nos ha funcionado a nuestra familia es hacer oración y mantenernos ocupados, repartirnos las actividades y dejar en manos de Dios las cosas de Dios. Felicidades por ese pensamiento. Jackie Nungaray, así es, valoro mucho la enseñanza que tienen los maestros y sí, ya estamos desesperados con el marido, de este encierro, no le vemos el fin. Luego dice Rox Villalobos, hoy le pregunté a mi hijo de 4 años que cómo nos cuidamos del coronavirus. Esperaba que me dijera lavándonos las manos y su respuesta fue, Dios nos cuida. Qué fe de muchacho tan grande. Ojalá que así tuviéramos fe los adultos. Y luego dice Blanca Frías, esta cuarentena ha sido una época de mucho aprendizaje individual, familiar, social. Hemos revalorado muchas cosas y nos hemos hecho conscientes de lo que realmente tiene valor. Como que Dios nos lo mandó por algo y para algo, ¿verdad? Y bueno, pues también aquí nos mandan saludos desde California. Órale, somos internacionales en Zapopan Estadio. David Gómez, saludos también para ti. Dice que su hija aprende... Hortensia fue la que nos saludó desde California. Y David Gómez dice que su hija aprende inglés online. Hasta nosotros como adultos deberíamos de aprender, nos sirve mucho, ¿verdad? Caro Cortés dice que su hijo reza y dice, Señor, dame más fe que miedo. Esos niños son santos, por algo de ellos es el reino de Dios, ¿no? Y bueno, pues agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros. De verdad, podemos decir en resumen muy importante, esta crisis nos ha traído problemas muchísimos. Esta crisis nos ha traído poca tolerancia, tremendamente, porque a veces no aguantamos a quien nos rodea. Pero también, como toda crisis, esta es una oportunidad muy grande para aprender y para superarnos. Y no olvidemos con fe que Dios después de la caída siempre nos levantará. Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y hay que creerlo. Hay que confiar en Él, pero hay que hacer también lo que nos toca. Hay que ser caritativos con la persona que nos rodea. Cocinar solamente lo necesario para que no nos sobre y lo tiremos a la basura. Y buscar siempre ayudar al prójimo que nos rodea. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Son las 8:38 de la noche desde la parroquia de Zapopan Estadio y quiero darle las gracias a todas las personas que se comunicaron en esta transmisión. Ojalá que la siguiente tengamos una enciclopedia aquí de hojas de tantos comentarios. Gracias también al señor cura Eduardo por la invitación y por hacer este esfuerzo tan grande para llevar a las personas. Deberían de ver al padre Lalo, se me hace que estudió medios de comunicación también, aparte de filosofía y teología. Gracias también aquí al ingeniero de cámaras que tenemos, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude, nos acompañe, hagamos nuestra parte. Y hay una frase que me encanta, papás, grábensela, se las voy a repetir hasta el cansancio. El que a su hijo mucho consiente va engordando una serpiente. No consientan a sus hijos, ámenlos, apapáchenlos, pero no les den todo lo que pidan.
Les mando un abrazo muy grande. Soy Enrique Gutiérrez Pacheco, psicólogo. Así me encuentran en Facebook, tal cual, psicólogo Enrique Pacheco. Ahí estoy a sus órdenes. Y pues, sin más preámbulo, le cedo el micrófono al señor cura Eduardo. Gracias, señor cura, y aquí se los dejo. Gracias, licenciado, por tu participación. Gracias a todos ustedes por su atención. Yo creo que en estas circunstancias es muy bueno no solamente quedarme con mis criterios, sino enriquecerme con otros puntos de vista. Y la participación de todos ustedes con sus comentarios ha hecho que esta conferencia todavía tenga más fruto para nuestras familias. Que el Señor pues nos ayude para poder sobrellevar con alegría, optimismo y sobre todo con mucha esperanza que brota de una fe en Cristo resucitado estas circunstancias. A todos muchas gracias y si gustan vamos concluyendo consagrándonos a la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios, mañana tendremos misa a las 10 de la mañana, los invitamos a participar. 10 minutos antes voy a estar leyendo las intenciones que ustedes nos hagan llegar ahí en vivo para iniciar la misa muy puntuales. Por la tarde todos los días tenemos el rezo del Santo Rosario con ofrecimiento de flores digitales, con los emoji, con los emoji, entonces para que participen con sus hijos. Y yo les he pedido que tengan un rinconcito ahí en su hogar, que sea como su templo, su capilla, ¿verdad? Donde pongan la televisión o el teléfono para ver la señal y ahí tener la celebración, que se distinga el estar en la sala, el estar en el comedor y el estar en mi capilla familiar, ¿verdad? Para que nos integremos como iglesia doméstica. Incluso yo les pedía que nos mandaran una foto, ya empezaron a llegar fotografías de sus espacios o sus rinconcitos de oración. Muchas gracias a todos ustedes. Y como ya se los dijo el licenciado, todos estos sábados del mes de mayo vamos a tener esta escuela para padres. Los esperamos a las 8 de la noche. Y denle por ahí al recuadro sigan la página para que así les toque una campanita cuando iniciamos y se puedan conectar más fácilmente. Algunos estaban diciendo que no se podían conectar, que porque se reiniciaba el video. No, no es video, es en vivo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias, buenas noches.